Mis amados hermanos y mis amadas hermanas, les decía hace un ratito a los que entraron antes que hoy y el próximo lunes tengo dos temas libres. Yo le llamo temas libres cuando se me cierra un ciclo, como en el caso pasado de raíces, y inició con otro que sería ovejas. Vamos a estudiar las diferentes ovejas, 8 tipos de ovejas en el Antiguo Testamento y 7 en el Nuevo Testamento. Aunque no están mencionadas directamente muchas veces como oveja, pero es en referencia a nosotros como cuerpo de Cristo, o algunas ovejas que no son cuerpo de Cristo y se creen que son ovejas. Eso va a ser algo de bendición para nosotros de manera individual o de manera colectiva, cuando digo, porque el tema va a abarcar a la persona en su conducta individual y va a abarcar a cada uno de nosotros en nuestra conducta de cuerpo. Entonces, por eso le llamo tema libre. Tema libre es por el puente que queda entre uno y otro. Y lo digo para que cuando alguien me escuche el audio, eh, pues quiera participar en esa serie que vamos a iniciar el 2 de diciembre. Y el otro tema libre sería el otro lunes, que sería un tema que le llamé a la sombra del anticristo. No espero que ustedes, conociéndome a mí, tomen una idea especulativa de sensacionalismo, de miedo, de susto. No, no, vamos a estudiar la Biblia de manera seria, responsable, y vamos a hablar de lo que es vivir a la sombra del anticristo, no desde la forma en que la gente lo enfoca para atraer personas, sino yo lo que espero es que atraiga los corazones deseosos de aprender en estos últimos tiempos las diferentes advertencias que tienen que ver con el anticristo. Dicho esto, voy a iniciar con la clase de hoy. Como les dije hace un rato, le llamé el protocolo de Sansón. Algunas personas le llaman la opción Sansón porque cuando usted habla con alguien del ejército de Israel o escucha a alguien del ejército de Israel hablando de este tema, ellos le llaman la opción Sansón. En Latinoamérica nosotros le llamamos el protocolo de Sansón. No es algo que yo me inventé, ni es un nombre que yo me inventé. Existe realmente un protocolo para Israel que se conoce como el protocolo de Sansón. A veces, cuando uno analiza a profundidad lo que significa esto, le podríamos tomar tal vez otro nombre. Yo le podría asignar otro nombre, como escapando de la vergüenza, por medio de la venganza. Y eso es muy importante. Es muy importante tener claro que el protocolo de Sansón, si bien es cierto, es una opción, no significa que sea la opción que Dios quiere, aunque Dios lo permita. Es importante lo que acabo de decir, mis hermanos y mis hermanas. Que Dios permita las cosas, algunas cosas no significa que Él las quiera. Debemos de estar claro. Hay gente que se pone a decir, pero ¿por qué hay maldad? Porque Dios permite la maldad. Bueno, es importante entender que Dios la permite, permite lo que pasa alrededor del mundo, pero no significa que lo quiera. O sea, querer es una cosa y que el Señor lo permita es otra. Cuando Dios permite que hayan actos de venganza, cuando hayan actos de guerra, si bien es cierto, su rayo que Él lo está permitiendo no es de su deseo, fue algo que le reclamó a David, por cierto. Cuando David iba o tenía la intención de construir el templo, dos cosas le reclamó Dios a David. Una fue el haber hecho un censo para poder ir a enfrentarse a sus enemigos. Porque el hacer un censo, o sea, el ver cuántos soldados tengo, cuántas personas hábiles tengo, era no confiar en Dios. O sea, él tenía que ir a la guerra. Si él tenía que ir a la guerra y Dios lo estaba mandando a la guerra, tenía que ir tal y cual Dios lo estaba mandando, sin estar preguntándose si era suficiente gente para enfrentar al enemigo o no. Y la segunda llamada de advertencia del Señor, por lo cual no le permitió construir el templo, fue justamente porque había derramado mucha sangre. Ahí vemos al Señor que muchas veces demanda al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento que ataque o se defienda, pero cuando Él lo manda o cuando Él lo demanda es porque hay una razón de peso, de fondo, no porque a la persona se le ocurra usar la fuerza para defenderse, sino que sea Dios el que decide cuándo sí o cuándo no.
Por eso es que cuando muchas veces los países, llámese cual sea, se defienden con armamentos, algunos se defienden por cuestiones de poder para tener dominio sobre aquel, otros por no pasar la vergüenza, para no pasar una vergüenza de ser conquistados por el enemigo y que el enemigo haga cuanto quiera con ellos. Cuando yo estoy preparando este mensaje, eso me hace acordarme de una historia en un lugar que se llama Masada. Yo no sé si ustedes vieron la película, pero esta historia, que es realmente un acontecer verdadero, por eso le llamo historia, porque si no sería un cuento, un acontecer verdadero, es una de las más emblemáticas, mis hermanos y mis hermanas, resistencias de los judíos que se dieron en todo el tiempo, en este caso contra los romanos. Masada es el nombre de una meseta que está fortificada, está en el desierto de Judea, muy cerca del Mar Muerto. Eso había sido construido por el rey Herodes para poder tener un lugar donde hubiera resistencia contra los enemigos, valga la redundancia. Ellos se ubicaron ahí, los rebeldes judíos, los celotes, un grupo de personas que usted los ve mencionados en los evangelios, que ellos defendían la Torá, defendían Israel, pero bajo las armas, o sea, bajo la guerra, bajo las guerrillas. De esa forma defendían, como muchas veces hoy en día mucha gente cree que es bajo la fuerza que se defiende el evangelio. Bueno, estos celotes resistiendo a los romanos llegan a la zona de Masada, toman la zona de Masada, y después de la destrucción allá del año 70 del segundo templo en Jerusalén, ellos, después de esa revuelta, ya en el año 73 después de Cristo, el templo fue destruido en el año 70, la revuelta empezó en el año 66 hasta el 70, pero todavía continuaron unos vestigios durante 3 años más. Y este asedio que se dio en Masada contra esos celotes, contra esos rebeldes judíos, es el último de los episodios de la resistencia de los judíos. Asedio significa que ellos estaban constantemente al ataque para que se rindieran. De hecho, sitiaron Masada los romanos. ¿Qué es un sitio? Un sitio militarmente es cuando se rodea un territorio para que nada entre ni nada salga. Eso fue lo que hicieron también en el templo en el año 70, lo hizo Tito Vespasiano. No entra comida, no entran suministros, no sale gente. Entonces eso lo que hace es obligar a la gente a rendirse por hambre, porque llega el momento en que ya no tienen ni recursos, ni alimentos, ni agua, ni nada. Y eso es un sitio. Hoy en la actualidad se hace una especie de sitio más moderno, como lo hacen las potencias y se les conoce como bloqueos económicos. Entonces un país X, para no mencionar ninguno en particular, bloquea al otro país más pequeño de que no le compra y no le vende y le impide a los demás que negocian con él que comercien con este país al que están bloqueando. También bloquean los mares para que no lleguen suministros o no llegue petróleo ni salga, para que llegue a rendirse a los deseos de esta potencia. Eso es hacer un sitio de manera moderna. En los tiempos antiguos, pues era más físico, más cara a cara. Y después de que los romanos destruyeron el templo y estos hombres se quedaron en Masada, eh, en la cima de la meseta, todo esto se convierte en un refugio. Cuando los romanos llegan bajo el liderazgo de un general que se llamaba Flavio Silva, rodean Masada con un ejército, una fuerza muy considerable, y hacen eso, construyen un campamento alrededor para sitiar el lugar, para que nadie se escape. Mientras, durante meses empiezan a construir una rampa para llegar hasta la cima, una rampa para poder subir con las tropas y poder conquistar a estas personas. Flavio Josefo, que es uno de los historiadores que relatan esto,
Dice que en Masada habían 960 hombres, incluyendo mujeres y niños. O sea, era una población un poquito de menos de 1000 personas. Cuando ellos llegan al puro final, después de haber tenido una gran resistencia contra los romanos, en lugar de rendirse, ellos deciden suicidarse, todos. Como en la Torá dice que el suicidio es una puerta al infierno, o sea, ellos consideran, también igual que cualquier creyente, que la muerte está solamente en las manos de Dios y que uno no puede ni quitarse la vida ni quitarle la vida a nadie. Entonces, ellos deciden suicidarse. ¿Cómo se suicidaron? Agarran un grupito de soldados y los soldados tenían que cortarle el cuello a cada uno de, perdón, a cada uno de sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a los bebés, los tenían que degollar. Los padres tenían que hacer eso con su familia y su familia se puso para que la degollaran. Una vez que los hombres habían degollado a sus esposas, a sus hijos, entonces un grupito de personas degollaban a los hombres también, a irlos matando a todos hasta que quedaran los últimos 10. Una vez que quedan esos 10 se rifan a ver cuál degolla a los que quedaron para quedar él solito y el suicidarse. De esta manera, según su pensamiento, ninguna de las personas se iba a ir al infierno, sino solamente el último. Ese se arriesgó y quedó de último bajo sorteo. Y así es como mueren todas estas personas, un millar de personas, o sea, antes de rendirse a los romanos. ¿Por qué hicieron eso? Porque ellos prefirieron la muerte antes de caer esclavos, que según ellos fueran violadas sus mujeres y ser puestos como esclavos a sus hijos. Ellos deciden pues suicidarse. Según Flavio Josefo, quien estaba a cargo de este asedio, Flavio Silva, no había pensado a capturarlos de esa... Sí, pensaba llevárselos presos, pero van a hacer lo que ellos habían dicho, porque ella era el último bastión de rebeldía, o sea, el último bastión de resistencia, más que de rebeldía, contra los romanos. Bueno, los romanos entran a la fortaleza, se encuentran con esta masacre, automasacre que se dio, y esto se convirtió en un símbolo de resistencia y valentía durante la historia judía. O sea, para los judíos hablar de Masada es como hablar de una parte de la historia más valiente que ellos puedan contar. Este evento en Masada pues se ve como un símbolo de libertad y de resistencia hasta el final. Bueno, la opción Sansón o el protocolo Sansón es algo muy similar a lo que estoy contando. Eso se conoce también como una solución final. O sea, lo que Israel tiene como opción Sansón o como protocolo Sansón es que si Israel es atacada de manera de que la vayan a exterminar, que considere Israel que van a acabar con ellos. Cuando estoy hablando de Israel, estoy hablando del país como tal, con sus personas, no estoy hablando de nada espiritual en este momento, no estoy hablando de creyentes o no creyentes, estoy hablando de un país que sienta que sus enemigos lo van a exterminar, entonces ellos van a tomar la opción Sansón. Lo que describe esto es una estrategia nuclear. Israel tiene ojivas nucleares, muchísimas. Entonces el término que ellos están tomando es una estrategia de disuasión a sus enemigos en el alrededor, porque en caso de que ya los quieran acabar, no tirarle solamente misiles, 200 misiles, sino que ya estén decididos a exterminarlos, ellos van a exterminar a los demás, aunque ellos mismos mueran en el exterminio. Por eso se llama opción Sansón, y ahora lo vamos a ver desde el texto bíblico. ¿Por qué? Porque una vez que ellos se vean que el mundo los está atacando, que todos se van a ir contra ellos van a preferir exterminar a todos, aunque ellos también queden exterminados. Igual que como Sansón al verse acorralado, entonces después de que el lazarillo lo logra llevar hasta donde están los pilares, él logra provocar su muerte y la muerte de sus enemigos. Esa opción Sansón es la determinación de utilizar el último vestigio de fuerza para garantizar
o la existencia o el exterminio, cualquiera de las dos. O no nos atacan por miedo a lo que vamos a hacer y tenemos existencia, o nos o eliminamos a todos como hizo Sansón allá en el libro de Jueces. Vamos a leer nada más Sansón en el capítulo 16, del versos 23 al 31 aproximadamente, aunque la historia de Sansón empieza desde el capítulo 13 al capítulo 16. Pero yo voy a hacer cierto resumen de algunas cosas y después vamos a hablar de esta opción Sansón o protocolo Sansón. Pastor, ¿qué tiene que ver esto de Masada? ¿Qué tiene que ver esto con lo que usted nos está contando de Sansón para el fin de los tiempos? Bueno, resulta que hay una profecía de la destrucción de Damasco. Damasco era la capital persa, la capital persa, el país de los persas. Hoy no se llama Damasco o no se llama Persia, sino se llama Irán. Y Irán está amenazando con el exterminio de Israel. De hecho, hay un reloj que dice que en X año ya ellos están decididos a exterminar a Israel y ese reloj va avanzando, va acercándose más cada vez a esa fecha que ellos tienen determinada para borrar a Israel de la faz de la tierra. Ellos están trabajando con armas nucleares y este hombre, el último presidente, el que está de salida de los Estados Unidos, ya mencioné al país, espero que no pase nada con el audio, eh, este señor les permitió favorecerse con el desarrollo nuclear y si no tienen una bomba nuclear ya o varias, están por tenerlas en cualquier momento y es para destruir Israel, así como todos los enemigos alrededor. Volviendo al tema de Sansón y volviendo al libro de Jueces, cuando Sansón va a nacer, la historia de Sansón comienza con un ángel anunciando a los padres de Sansón que iba a traer, que iba a venir un hombre que iba a servir como justiciero, que iba a defender a Israel y que tenía que tener ciertos requisitos, tenía que cumplir ciertos votos como votos nazareos desde su nacimiento. Eran votos especiales para dedicarse la vida a Dios. Pero él venía con una misión, liberar a Israel de los filisteos. Esa era su misión. Bueno, él empieza con una serie de hazañas en su vida, que usted lo puede leer allá del 13 al capítulo 15, antes de que caiga en el tiempo de la muerte, donde empiezan a narrar todo lo que son los conflictos que él empieza a pasar contra los filisteos, entre esos matarlos con una quijada de un asno. También podemos encontrar que él sale en una historia con una mujer llamada Dalila, que lo seduce, lo engaña, lo emboba, y cuando descubre su secreto hace que él se corte el cabello, que era uno de los votos nazarios que había hecho para mantener la fuerza, lo traiciona, haciéndole creer que lo ama, y allá el mencito, porque no le queda otra palabra, cae en los brazos de ella y en la hablada que le dio, y los filisteos lo capturan y le sacan los ojos, le queman los ojos. Cuando Sansón viene y está en ese escenario, sin los ojos, a él le empieza a crecer el cabello. Pero en realidad, aunque la fuerza estaba en el cabello, la fuerza no estaba en el cabello como tal, porque a Sansón lo dejaron dando vueltas a un molino que se conoce como el molino de asno. Eso es un molino donde se pone el grano y él le tenía que dar vuelta a eso. Para que este hombre le diera vuelta al molino de asno tenía que tener mucha fuerza, porque una piedra de esas tenía que usarse dos asnos dando vueltas alrededor de donde la piedra está dando vuelta, porque la piedra pesa más de 2 toneladas. Y a Sansón lo pusieron a él solo a hacer eso. Bueno, Sansón está ahí haciendo vueltas, siendo vergüenza, siendo el escarnio para estos filisteos. Está prisionero, y cuando él está prisionero, entonces, una vez que él se da cuenta que ha recuperado la fuerza, él decide
pedirle a Dios, orar a Dios, para que Dios venga y le permita destruir a los filisteos. Así llegamos al capítulo 16 y vamos a empezar a estudiar, a leer a partir de este momento, verso por verso, iniciando desde el verso 23 del capítulo 16 del libro de Jueces. Búsquelo en su Biblia para que me siga. Conté la historia, aunque muchos la conocen, porque aunque la conozcan, es importante tener bien fresca la mente en lo que estamos entrando, especialmente por los tiempos que estamos viviendo. Porque cuando hablamos del protocolo Sansón, aunque es algo que tiene el ejército de Israel como último as en la manga para decir, bueno, si nos van a destruir, los destruimos a todos, aunque nos muramos nosotros, este, no podemos dejar de lado la profecía que hay para Damasco. Vamos al verso 23, capítulo 16 del libro de Jueces. Leo y voy haciendo pausas poquito a poco, para que prestemos por favor atención, mis hermanos y mis hermanas, a lo que estoy dando en este momento. Dice así la palabra del Señor. Entonces los principales de los filisteos, los principales significa que son los generales, los ilustres, dice, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón. Dagón es el dios de ellos y ese es a lo que estaban haciendo ellos. Era un festival religioso. Ellos le ofrecen ese sacrificio a Dagón, dice el verso, para alegrarse, y dijeron, voy a puntualizar algunas cosas que ellos dicen para que usted y yo tomemos realmente conciencia de la importancia que tiene la profecía y el protocolo de Sansón. Ellos dijeron, nuestro Dios entregó. ¿Qué están diciendo ellos? Que Dagón les entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. En primer lugar, no fue Dagón. Dagón no puede hacer nada. Dagón es una estatua nada más. Quien realmente permitió que Sansón fuera capturado fue Dios, el que tiene el control de todo. Él no quería eso para Sansón, pero él lo permitió. Él no quiere que usted y yo caigamos en tiempos de dolor, pero Dios lo va a permitir. Porque si en el tiempo de dolor nosotros podemos reconocernos necesitados de Él, Él va a estar más ocupado de su eternidad, de mi alma, de su alma, que de nuestras necesidades económicas, físicas, de salud. Entonces, Dios permite algunas cosas aunque no las quiere, las permite. Y en este caso, Él permitió que Sansón fuera capturado. Pero estos hombres lo que dicen es, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. O sea, ¿quién hizo eso? Dagón, según ellos. Verso 24. Y viéndolo el pueblo, ¿a quién? Viendo a Sansón, alabaron a su Dios. ¿Qué hicieron? Le dieron gloria a Dagón y lo alabaron porque Sansón está en la cárcel, está ya encadenado en el molino de asno, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al descubridor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Otra vez vuelven a decir que el Dios de ellos, que Dagón, entregó a Sansón. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, alegría es porque ya se habían emborrachado, había avanzado la actividad, y se voltearon unos a otros y dicen, bueno, aquí vamos a tener que hacer la fiesta lo mejor posible. Allá tenemos al enemigo, allá está en el molino de asno, que lo traigan. Llamada a Sansón, dice, para que nos divierta. O sea, para burlarse de Sansón. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Voy a hacer una pausa aquí, mis hermanos. Una pausa para ir dándole cuerpo a esto y espero terminar con suficiente tiempo para que conversemos alrededor de este tema. Porque es un tema no solo libre, sino importante de que lo desarrollemos. Israel ha sido burla
Cuando hablo de Israel, estoy hablando de Israel como, no solo como nación, sino los que son judíos realmente, porque allá en Israel viven mucha gente, viven árabes, viven católicos, cristianos, evangélicos, gente de otros países, pero estoy hablando de los descendientes de Israel como tal, de Jacob, que se llamó Israel después. Esta gente ha sido perseguida, ha sido avergonzada, avasallada. No ha habido un pueblo más perseguido, este, más llevado a la miseria, casi a la extinción, y subrayo casi a la extinción, que ese pueblo. Ha servido de burla, escarnio, de diversión para muchos, como en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, que le sirvió de diversión a los que se identificaban con la esvástica. Y claro, esto durante el tiempo, muchos de estos, incluyendo los vecinos que están alrededor de ellos, creen que ellos han, por su fuerza, logrado hacer a esta gente sufrir como ha sufrido hasta ahora. Y no entienden que no son ellos los que han tenido el poder, igual que le pasó a estos seguidores de Dagón, sino que es porque Dios lo ha permitido. Dios ha permitido porque Él, cuando el Señor Jesucristo iba en camino hacia la cruz, unas mujeres dijeron y lloraron por Él, y dicen, no lloren por mí, lloren por sus hijos. ¿Por qué? Porque Él sabía que Israel como pueblo estaba cayendo en un estado delante de Dios de juicio hasta que Él vuelva a regresar. O sea, Jesús. Hasta que el Señor Jesús vuelva a regresar, ellos van a estar en estado de juicio y no van a tener paz nunca hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese y tome posición y gobierne desde ahí y se venga el tiempo milenial. No van a tener paz. Van a tener gente que los apoye y después los traicione y así están. Con la diferencia que nadie los va a sacar de donde están ya. Aunque los van a seguir asediando, los van a seguir tratando de dañar. Entonces, esto que está pasando con Israel hoy en los tiempos finales es lo que Sansón estaba experimentando también. Entonces Sansón lo mandan a traer con un muchachito que lo va a llevar hasta el lugar donde lo van a tomar a burla. Y vamos al verso 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Y el verso 27 dice, y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Es como decir que en la actualidad eh, tuviera la oportunidad de Israel de tener a todos sus enemigos, los generales, los comandantes, la gente rica que patrocina el antisemitismo, todo esto que lo tuviera al frente, como para decir, ahí está listos para exterminarlos a todos, de un solo golpe. La casa estaba llena de esta gente. Y en el piso, en el alto, dice, habían como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón, o sea, la vergüenza de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová. Ya él está poniendo sus manos sobre las columnas y él clama a Dios. Y escuche lo que él dice. Aquí entra el protocolo de Sansón. La última opción. Señor Jehová dice, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente una vez. Y esto quiero que lo subrayen. Te ruego solamente una vez. Lo que Israel considera protocolo de Sansón, el ejército de Israel considera opción de Sansón es que una sola oportunidad de lanzar la bomba necesaria para destruir todo Damasco, de un solo. Se venga quien se venga después, se nos venga todo el mundo encima, pero destruirlo de una sola vez, como a estos filisteos. Fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios,
para que de una vez tome venganza aquí. Tome venganza. ¿Dios quiere que nosotros tomemos venganza? No, no quiere eso. El Señor dice claramente que mía es la venganza, que le dejen a Él el justo juicio. El Señor nos llama a nosotros a amarnos los unos a los otros, a pasar por alto la ofensa, a perdonarnos, a ser mansos, humildes de corazón. Todo eso es el Evangelio. Pero Israel no lo considera así, porque Israel no cree en Jesús, no cree en la solución pacífica. Ellos consideran que ellos necesitan activar un protocolo y se le conoce como el protocolo de Sansón para poder vengarse de los filisteos por mis dos ojos. Voy a hacer un pequeño análisis de este verso antes de continuar con el desarrollo que vengo haciendo de la enseñanza de hoy. Él no está diciéndole a Dios que le permita vengar por haber sido Dios ultrajado en su nombre, cuando ellos decían que Dagón había hecho eso. Él no está pidiendo en retomar el nombre de Dios y ponerlo en exaltación. No, no, él no está pensando en Dios para nada, más que para pedirle que le dé fuerza. Pero él no está pensando en Dios, él está pensando en él. Acuérdate de mí. No, Señor, no, 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 no le está diciendo, Señor, acuérdate de que te han ofendido, que han dicho que fue Dagón, te han avasallado, Señor. No, 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 acuérdate de mí. Te ruego solamente esta vez para que de una vez tome venganza por mis ojos. Yo y yo. En eso está Sansón. Cuando Israel ataca, como hoy en día, no debería usar el nombre de Israel, pero vamos a ver. Cuando Israel ataca, como hoy en día lo hace, que ellos lo dicen que es para defenderse, pues sí, lo están haciendo para defenderse. Si la mayoría de las naciones quiere exterminarlos. Lo hacen porque tienen el derecho de defenderse. Sí, pues sí. Pues sí, han sido atacados, han sido perseguidos. Pero cuando lo hace y se defiende de la manera en que se defiende, pues no existe una bomba en que distinga entre inocentes y culpables. No existe misiles que distingan entre niños y soldados. Entonces, se lleva todo lo que está por delante. Igual que Sansón, se va a llevar todo lo que está por delante. Cuando él pone sus manos sobre las columnas y echa su peso sobre ellas, todo se viene hacia abajo. Cuando ellos tiran las bombas, ¿cómo las tiras? Pues destruyen todo lo que esté al frente. Entonces no vamos a preguntarnos si tienen derecho o no tienen derecho. No, 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 eso no sería la enseñanza de hoy. No vamos a preguntarnos si son inocentes o culpables. No, porque recuerde lo que dije de David. A David Dios le reclamó por haber derramado tanta sangre. También le reclamó por haber hecho uso de su fuerza, haber hecho un censo sin confiar en que Dios podía librarlos y rescatarlos. Eso mismo está pasando con Israel. Israel no está confiando en Dios, está confiando en su capacidad militar. Y tiene una capacidad militar impresionante. Tanto es así que les tienen miedo. Al grado que dicen, no nos importa nada. Eso has dicho el primer ministro, no nos importa nada. Para que nos destruyan a nosotros, pues los destruimos, aunque nosotros también quedemos exterminados. Así funcionó Sansón y así está funcionando ese protocolo. Pero no son las bombas que están tirando ahorita, no es lo que están haciendo ahorita, no, no, no. Cuando eso sucede y se activa el protocolo, ellos van a exterminar, van a destruir, van a deshacer todo Damasco. ¿Cómo lo hizo Sansón? Así que no vamos a hablar de juicios de valor, ni vamos a hablar de si tienen o no tienen razón, no vamos a hablar de inocentes y culpables, no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de un acto profético que está en marcha. Porque eso es lo que nos interesa a nosotros. Conocer que los últimos tiempos están acaeciendo frente a nuestros ojos.
Dice Sansón, según el verso 30, muera yo con los filisteos. Ese es el protocolo Sansón. Ese es, mis hermanos y mis hermanas, la última opción antes de caer avergonzados delante del mundo y que se los van a llevar como lo han hecho en los tiempos de Nabucodonosor, como lo hicieron en los tiempos del rey Ciro, como los hicieron en los tiempos de la Alemania nacionalista, nazi, pues, y como lo han hecho todo el tiempo, que se los llevan, como lo hicieron el pasado 7 de octubre, no este pasado, sino el 7 de octubre de hace un año, que entraron y se llevaron a 1.200 personas civiles, niños, ancianos, bebés, y se los llevaron y han hecho lo que han querido con ellos, violado, decapitado y de todo, y despertó esta furia que se está dando ahorita. Entonces, muera yo con los filisteos, o sea, si nos van a matar, que no quede nada y que no quede nadie. Es como llegar al límite, como llegar al límite en la vida que usted dice, o todo o nada, o vida o muerte, pero ya no más. No lo vamos a volver a permitir más. Ya no son aquellos hombres y mujeres que los llevaban haciendo fila a una cámara de gases, ya no son esos. Ya no son aquellas personas que las sacaban de su casa a medianoche, los golpeaban y los fusilaban. Ya no son aquellos niños y niñas que quedaban sin sus padres para llevárselos a ellos y adoctrinarlos en una nueva forma de pensamiento. Ya no son esos. Ya no es ese pueblo debilucho. Y lo digo debilucho sin insulto. Lo digo debilucho porque eran debiluchos comparados a los opresores. Ya no son los mismos. Ahora son un pueblo organizado, fuerte, con el mejor ejército del mundo. No el más numeroso del mundo, pero sí el mejor del mundo. Que ha vencido hasta 6 países, 6 ejércitos que los atacaron a la vez y los llevaron a perder a todos. No han perdido después de que salieron de ese holocausto. No han vuelto a perder una sola guerra. Ni la van a perder. Están donde tienen que estar. Muera Sansón con todos los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó sobre la casa de los la casa cayó sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir él fueron mucho más de los que había matado durante su vida. O sea, el pensamiento es, van a morir más de los que sea en toda la historia de la humanidad, van a morir, pero no nos van a exterminar. Ahora deseo leer la profecía de Damasco, que está en el libro de Isaías. Deseo leer Isaías, Jeremías y unos versos y después voy a leer Ezequiel para hacer ya el cuerpo teológico de lo que vamos a conversar hoy. La profecía de Damasco usted la encuentra en Isaías capítulo 17 versos 1 al 3, donde dice que dejará de ser ciudad y se convertirá en un montón de ruinas. Ahí está hablando de la desaparición de Efraín, la desaparición de Siria, como reinos importantes en toda esa zona. También dice que Damasco, así es como dice la profecía, he aquí Damasco dejará de ser ciudad y será un montón de ruinas. Jeremías en el capítulo 49, en el verso 23, dice lo siguiente: encenderé fuego en los muros de Damasco y consumirá las fortalezas de Ben-Hadad. Esas son las profecías. Pero deseo que vayamos a Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer varios versículos de seguido. Voy puntualizando para que podamos tener más amplio el criterio. Ezequiel 36, hablando de la restauración de Israel a futuro, no ahorita, restauración de Israel en la totalidad, o sea, cuando ya Israel quede completamente libre, ya no sea asediada, ya no sea perseguida,
ya no sea acusada, tratando de ser avergonzada en las Naciones Unidas, en el mundo como tal. Porque hay muchos países que hacen cosas terribles, pero nadie busca a esos países, nadie ataca a esos países, nadie ataca a sus presidentes, pero Israel todo lo que hace les parece mal. Es más, es tan triste esto, mis hermanos y mis hermanas, de verdad que me conmueve traer esta enseñanza, porque es tan triste que hasta los mismos pastores cristianos que saben de un Jesucristo que era judío, que viene de un pueblo judío, que se predica una Biblia escrita por judíos, y se le dice que no, que ellos son reemplazados por el cristianismo porque eso es la doctrina del reemplazo. Y se le quita todo lo que Dios le dio a Israel como figuras, como celebraciones, como todo, para él, porque son las actividades, fiestas y figuras que Dios dijo para Jehová. Es lo que lee usted en el capítulo 23 del libro de Levítico, fiestas para Jehová, para darle a Israel simple y sencillamente ataques y ataques y ataques hasta desde los púlpitos. Oí una vez decir a uno, es que la gente anda toda enamorada por la gente de Israel. Es que con solo que oyen el himno de Israel ya están todos enamorados. Pero mis hermanos, Dios escogió ese pueblo y nos guste o no nos guste, es el pueblo que Dios escogió para darle al mundo, a las naciones, un mensaje como el que yo estoy dando hoy. Si hubiera conciencia en eso, se dejaría de decir tanta estupidez, hasta desde los púlpitos. Tanta estupidez, mis hermanos y mis hermanas. Escuché un sacerdote católico hace poco, no recuerdo el nombre de él. A veces lo escucho, da enseñanzas muy buenas, muchacho joven. Pero le decía a un pastor evangélico, que le estaba debatiendo a él algunas cosas del catolicismo, estaban en ese debate, el catolicismo y el pastor protestante. Pero yo lo estaba escuchando porque quedó el audio ahí siguiendo y yo me quedé escuchándolo. Pero lo que me llamó la atención fue cuando el sacerdote le dijo a ese pastor evangélico, le dice, pero ¿qué usted está reclamando? Le dice, ¿qué es lo que usted está reclamando de Israel y del judaísmo y de las cosas que vienen desde los judíos? Dice, si todos los escritores bíblicos vienen de Israel, todos. Si Jesucristo viene de cuna judía, fue muerto bajo normas judías y enterrado bajo normas judías. Y todo lo que se escribió es bajo el judaísmo. Por eso es que en el Apocalipsis el Señor le dice y llama la atención a aquellos que predican su nombre y dicen llamarse judíos y no lo son mentirosos, dice. ¿Por qué? Porque están predicando a Jesús, pero no lo quieren a Jesús con su judaísmo. Queremos a Jesús, pero sin eso. Bueno, la restauración de Israel tiene que ver que llegue a reconocerse que Él ha amado a este pueblo desde el momento en que decidió llamarlo en los lomos de Abraham. Y nos toca a nosotros hacer juicios de valor, si está bien lo que hacen o está mal. No, no nos toca a nosotros hacer eso. A nosotros nos toca entender que Dios tomó una decisión y nosotros debemos de respetar esa decisión. Si hacen algo que está incorrecto, nosotros ver lo que está incorrecto y no hacerlo nosotros, porque debemos de vernos reflejados en eso. Pero no venir y atacar lo que el único que puede atacar es Dios, solo Él puede venir y hacer entrar en aflicción a Israel o a su iglesia, a usted o a mí. Usted no tiene por qué atacar a otro hermano, a otra hermana, por la razón que sea, por cómo piensa, por cómo habla, por cómo viste, por cómo camina, por donde se congrega, por lo que sea. No estamos llamados a atacarnos a nosotros, estamos llamados a honrarnos, a respetarnos, a orar los unos por los otros. Eso es lo que nos llamó el Señor, no a otra cosa. Pero el mayor enemigo de la iglesia está en la iglesia, porque los mayores
Mis hermanos, adversarios de los hermanos y de la congregación son los mismos hermanos de la congregación. Son los mismos hermanos de la congregación los que atacan al pastor y le hacen escarnio y se burlan o lo murmuran o lo critican o le andan buscando los errores o los pecados. Y déjenme darles una noticia a todos: los pastores somos pecadores y cometemos errores y los seguiremos cometiendo hasta que nos muramos. Igual que Israel. De ahí la enseñanza de las ovejas, que vamos a ampliar todo esto más. Bueno, pues Dios en ese escenario nos trae a nosotros una enseñanza de los últimos tiempos para que comprendamos claramente el protocolo de Sansón. Dice el verso 1 del capítulo 36 de Ezequiel: Tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel. Ok, ubiquémonos. Está hablándole a los montes de Israel, lo cual significa que está hablándole al territorio como tal, donde está ubicado Israel. Por eso le dice los montes de Israel. Cuando está hablando a la zona geográfica donde se encuentra. Oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Y mis hermanos, preste atención a cada palabra, a cada detalle, porque nos va a enseñar a nosotros y nos va a ayudar a amarrarnos la lengua, a mordernos la lengua cuando hablamos de Israel o cuando hablamos de la iglesia de Cristo. Porque cuando usted y yo nos atacamos mutuamente, cuando nos criticamos mutuamente, cuando murmuramos de nosotros mutuamente, nosotros estamos atacando a la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Estamos haciendo exactamente lo mismo que hacía Saulo de Tarso cuando Jesús se volteó. Bueno, no se volteó, Jesús se le presentó y le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús al que tú persigues. Pero él no andaba persiguiendo a Jesús, él andaba persiguiendo a su iglesia, pero perseguir a su iglesia es un sinónimo de perseguir a Cristo directamente. Atacar yo al pastor Miguel de palabra directamente o a través de terceros o hablar mal de él es atacar a Cristo directamente, porque él trajo a este hombre para que le sirviera y para que predicara. Atacar yo a Doris, hablar de ella, criticarla, avasallarla, hacer lo que sea, es atacar a Cristo directamente. Entonces nosotros podemos convertirnos en, como dijo Gamaliel, podemos convertirnos nosotros mismos en enemigos de Dios. Cuando nosotros atacamos los planes de Dios. Y si Dios salvó a cada uno de los que estamos acá, si Dios quiso salvar a René, quiso salvar a la hermana Aurea, quiso salvar a la hermana Gladys, a Ania, es porque Él lo quiso hacer y nosotros debemos de honrar y respetar la decisión que Él tomó. Tanto es así que imagínense que Jesucristo nos llama a nosotros a amar a nuestros enemigos y con mucho más razón a nuestros hermanos y hermanas. Así ha dicho Jehová el Señor, dice en el verso 2 del capítulo 36 de Ezequiel. Así ha dicho el Señor. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ¿quién es el enemigo? Cualquier enemigo. Por cuanto el enemigo dijo de vosotros, ea. O sea, es una expresión como de, no sé si usted ha visto ese gesto. Hay muchas personas que tienen ese gesto. Yo no sé si lo tengo, porque yo no me veo a mí mismo, que usted dice algo y la gente hace, Cuando Jesús estaba en la cruz, en la narrativa que hace el salmista en el Salmo 22, eso hace como, bájese de la cruz si eres tan Dios como sos. Ese es un gesto de desprecio. Cuando el enemigo dijo de vosotros, o sea, cuando Israel dice, es que esta es mi herencia, esta es la tierra que Dios me dio. O nosotros decimos, esta es la vida que Dios nos dio. La gente hace, pero ¿de qué juegan? Tan santulones. O que lo digamos de un pastor, como le digo, de los hermanos también, pero es que es muy dado que la gente espera que el pastor sea perfecto y el pastor no es perfecto. No sé si se han enterado.
Es un ser humano de carne y hueso que orina como usted y orina como yo y todos orinamos. Digo esto porque mi abuelo decía que no hay santo que orine. O sea, lo que quiero decir, somos tan humanos como cualquiera. Nos podemos equivocar, nos podemos enojar, podemos caer en desgracia porque somos seres humanos como cualquiera. Pero ¿qué es lo que dice el enemigo? Ay, ahí están los que están en las alturas. Profetiza tanto y di, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto os asolaron, hablando de Israel, os tragaron de todas partes, para que fueseis heredad de otras naciones, o sea, llevárselos de esclavos, porque hicieron eso, y se os ha hecho caer en boca de habladores. ¿Qué es boca de habladores? De gente que critica y critica y critica, gente que chismea, gente que habla mal de los otros hermanos cuando están en la casa. Porque somos iglesia, mis hermanos, porque somos cuerpo de Cristo, porque fuimos pagados por la bendita sangre de Jesucristo. Porque valemos el precio de la sangre de Cristo. Y atacar y menospreciar y avasallar a los hermanos es atacar a Cristo directamente. Atacar a Israel es atacar a Dios directamente. Por tanto, montes de Israel, oíd palabra del Señor. Así ha dicho Jehová a los montes y collados, a los arroyos y a los valles y a las ruinas y asolamientos y a las ciudades desamparadas que fueron puestas por botín y escarnio de las otras naciones alrededor. Ok, le está diciendo a Israel, ok, voy a decirles lo que tengo para estas personas que están alrededor de ustedes, que los están bombardeando, que los están atacando, que los están avergonzando, que los están humillando. Porque así ha dicho Jehová el Señor. He hablado, por cierto, en el fuego de mi celo. Cuando el Señor dice he hablado en el fuego de mi celo, yo quiero que se imagine esto. Se lo imagine, pero no se lo imagine mucho. Imagínese de que usted va con su esposa por la calle o va con su esposo por la calle. Y cuando usted va con su esposa o su esposo pasa otra persona que no conoce usted y tira la mano para manosearla a través de la blusa, para manosearlo a través de la enagua o a su esposo para manosearlo y tocar sus partes nobles. Así, así porque le dio la gana. ¿Cómo se sentiría usted? Usted explota en furia. Ese es el celo, es furia. No es sentirse celoso. Las personas no pueden sentirse celosas de lo que no le pertenece. Si un hombre viene y se siente celoso porque la vecina anda con otro, eso está mal. No es su esposa, pero sí tiene todo el derecho de sentir celo por su esposa. Tiene todo el derecho delante de Dios de enojarse. Así dice. Por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones dice, y contra todo Edom. ¿Cuál es Edom? Damasco, Irán, todas esas zonas alrededor. Que se disputaron mi tierra por heredad con alegría. O sea, decidieron quitarle lo que a Israel le pertenece y lo hicieron felices de todo corazón y con enconamiento de ánimo para que sus expulsados fuesen presa suya. O sea, estamos felices de llevarnos a estos prisioneros. Por tanto, dice el verso 6, profetiza sobre la tierra de Israel, sobre la tierra de Israel. Pastor, está profetizando sobre un lugar físico. No está profetizando sobre las personas. Está profetizando sobre un lugar geográfico. Sí, mis hermanos, ese terreno Él lo prometió, se lo prometió a Abraham y dijo, ese terreno es suyo, suyo y de sus generaciones. Y mientras los habitantes, los judíos y los descendientes estén ahí, van a estar seguros, no en otra parte del mundo, ahí van a estar seguros. En el resto del mundo van a ser asesinados, van a ser perseguidos, van a ser avergonzados, pero ahí van a estar seguros. Y di a los montes y a los collados y a los arroyos y a los valles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí en mi celo y en mi furor he hablado. Bueno, eso es como un juez que agarra el martillo y dice, dicto sentencia. He hablado.
por cuanto habéis llevado el aprobio de las naciones, porque ya llevaste la vergüenza, ya es suficiente. Demasiado te han atacado, demasiado te han avergonzado. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, yo he alzado mi mano es para jurar, alzado mi mano es para demostrar que Él es el que va a dar la cara por estas personas en ese territorio. He jurado que las naciones que están al vuestro alrededor han de llevar su afrenta. Mas vosotros, os montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, que es porque cerca está para venir. O sea, le está diciendo, bueno, territorio de Israel, bueno, tierra bendita, bueno, tierra que emana leche y miel, voy a traer a todos mis hijos, voy a llamar a todos a concentrarlos aquí y ustedes tienen que alimentarlos. Le está hablando a la tierra. Porque aquí yo estoy con vosotros, hablándole a la gente, y vosotros me a vosotros me volveréis, seréis labrados y sembrados, y haré multiplicar sobre vosotros hombres, y toda la casa de Israel, y toda ella, y las ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. O sea, los voy a levantar de donde han estado en ruinas y voy a hacer de ustedes un país, un territorio. Ahí están ya. Yo no sé si usted ha ido en la historia, en lo que va contando el Señor, van a regresar. Ya regresaron. Han estado regresando constantemente desde 1948 y se han instalado. Y es la tierra pródiga, es una tierra bendita. No solo estoy hablando de cultivos, no solo estoy hablando de, de, este, de la parte material, sino también en científicos. O sea, Israel produce cosas increíbles. Multiplicaré sobre vosotros hombres y ganado y serán multiplicados y crecerán y os haré morar como solíais antiguamente y os haré mayor bien que en vuestros principios y sabréis que yo soy Jehová. Y haré andar hombres sobre vosotros a mi pueblo Israel. O sea, está hablándole que sobre el territorio estará el pueblo viviendo y tomarán posesión de ti y les serás por heredad y nunca más las les matarás. Regáleme un segundito para ver si más les matarás los hijos. O sea, se acabó, dijo el Señor. Se acabó, ya no más. Verso 13, así ha dicho Jehová el Señor. Por cuanto dicen de vosotros, comedora de hombres y matadora de hijos de tu nación has sido. Por tanto, no devorarás más hombres y nunca más matarás a los hijos de tu nación, dice Jehová el Señor. Y nunca más te haré oír injuria a las naciones, ni más llevarás denuedos de pueblos, ni harás más morir a los hijos de tu nación, dice el Señor. Lo que le está diciendo es, ya no van a morir más soldados, ya no van a morir más personas del pueblo, ya no va a volver a pasar eso, no tienen que seguir entregando la vida. Esto debería ser suficiente, mis hermanos y mis hermanas, debería ser suficiente para que ellos no piensen en exterminar con el protocolo de Sansón, que piensen en exterminar a los vecinos. Pero se va a dar, porque esto es lo que Dios quiere. Él quiere que estén en paz, que estén tranquilos. Él los quiere defender. Pero hay una profecía que se tiene que cumplir y es la profecía de Damasco. ¿Cuándo se va a cumplir la profecía de Damasco? Verso 18, derramaré mi ira sobre ellos por la sangre que derramaron sobre la tierra, porque con sus ídolos la contaminaron. Les esparcí por las naciones y fueron dispersos por las tierras, conforme a sus caminos y conforme a sus sombras los juzgué. Ahora quiero irme al verso 20. Y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, o sea, el pueblo dispersado, profanaron mi santo nombre. ¿Quién? Los mismos israelitas se mezclaron con las naciones y con lo que hacían, diciendo de ellos, estos son pueblo de Jehová, de la tierra que él ha salido. O sea, al final de cuentas terminaron haciendo aprobio. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Ok, voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que está reclamando Dios?
Dios está reclamando por el nombre de Sansón, porque Sansón estaba avergonzado, devolviéndome a lo que estamos hablando del protocolo. No, no. Dios va a hacer lo que va a hacer porque Israel como tal está haciendo lo incorrecto. No, Dios lo está haciendo porque mi santo nombre fue profanado por la casa de Israel entre las naciones donde fueron. Por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones donde habéis llegado. Dios hizo una promesa. Y esto es lo que tiene por seguridad Israel. La promesa que el Señor hizo fue que esa tierra era para ellos, se lo prometió a Abraham y Dios lo va a cumplir. Y Dios dijo que desde ahí Jesucristo iba a gobernar a las naciones y lo va a cumplir. Y como Dios prometió eso, Él va a santificar ese nombre, va a santificar esa palabra, va a engrandecer su nombre entre las naciones, aunque Israel lo haya profanado, y va a engrandecer su nombre entre nosotros como iglesia, aunque nosotros actuemos mal, aunque seamos criticones, chismosos, coléricos, mentirosos, doble ánimo. Aunque un día lo proclamamos como el gran rey y por otro lado estamos negándolo con nuestros actos, aunque hagamos eso, Dios va a cumplir con lo que Él dijo, por su santo nombre. Porque Él no entregó una mata de chayote, porque Él no entregó un saco de naranjas, porque Él no agarró y entregó una gallina para que hicieran sopa. Él entregó lo más preciado a su Hijo. Y como de tal manera amó Dios al mundo, dando a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea sea salvo, Dios va a cumplir con eso. Porque esa es su palabra, porque eso es lo que Él dijo. Y entonces dice que las naciones sabrán que yo soy Jehová. Eso va a suceder con Israel y va a suceder con su iglesia. Y cuando la iglesia sea levantada antes de que los ojos de los israelitas, estoy hablando de los judíos, sacerdotes, de los religiosos, abran los ojos, va a ser levantada la iglesia porque el Señor dijo claramente, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. Está hablando el novio que va a venir por nosotros y Él lo dijo y Él lo va a cumplir. Y no lo limitamos nosotros. No es porque usted sea bueno o porque sea mala. Cuando la palabra de Dios dice no es por obras para que nadie se gloríe, no está hablando de actividades buenas del ser humano, porque una vez que somos salvos, que somos sellados, tenemos que actuar con buenas obras. Lo que está hablando de no es por obras para que nadie se gloríe, está hablando que no es por los sacrificios que se hacían antes, ni lo que usted haga como sacrificio, para que no crea que la salvación le pertenece a usted ni a mí, es porque a Dios le place y porque Dios nos toma de entre las naciones, porque Dios toma a Israel de entre las naciones y nos pone delante de Él, dándonos Él a nosotros un corazón nuevo, un espíritu renovado puesto entre nosotros, cambiando el corazón de piedra por el corazón de carne. Así que mis hermanos y mis hermanas, lo que nosotros estamos viendo en este momento, a las puertas de cumplirse, es a Dios permitiendo que ese pueblo barra con Damasco, porque está escrito. Y santificar su nombre es que Él demuestra que Él cumple lo que promete. Lo que el Señor está diciendo cuando Él dice, yo santificaré mi nombre y sabrán que yo soy Jehová, lo que está diciendo, se van a dar cuenta de que todo lo que está escrito hasta el último minuto se va a cumplir, hasta la última palabra se va a cumplir, porque yo lo dije. Entonces, cuando eso suceda, porque va a suceder, que Israel va a tomar la opción de Sansón, el protocolo de Sansón, y va a destruir Damasco, toda la humanidad se va a venir contra Israel. Toda la humanidad. ¿Y quién los va a defender? Jesucristo los va a defender. Porque Él lo prometió. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, la iglesia de Cristo
debería dejar de estar tomando una posición antisemita. Que el gobierno de Israel hace cosas que no son correctas, el gobierno hace cosas que no son correctas. Como yo como pastor hago que esas cosas que no son correctas, como el pastor Alejandro hace cosas que no son correctas, como el pastor Miguel hace cosas que no son correctas, pero no nos deja a nosotros, ni nos quita el Señor del llamado al cual nos tiene. Porque Él pagó con su sangre y nos hizo un llamado. No estoy hablando de depravación, estoy hablando de que somos seres humanos que fallamos. Y al revés, hacia ustedes, nosotros no tenemos ni por qué descalificarlos como pastores, ni tenemos por qué avergonzarlos, ni tenemos por qué atacarlos, sino más bien llamarlos al arrepentimiento. Porque ese es el deseo del Señor. Porque cuando Él vio a sus ovejas sin pastor, envió a su pastor para que nosotros podamos ver cómo Él quiere actuar. Y si una persona decide separarse de nosotros porque le parece que está mejor en otro lugar, pues que Dios lo acompañe. No tenemos que estar hablando mal de esa persona, criticando a esa persona, estar tratando de bajarle el piso a esa persona. No, decidió eso. Que le vaya bien, que sea feliz. Es a Dios a quien le toca hacer ese juicio, no a nosotros. Nosotros somos muy bocones. Y hacemos juicios contra las personas cuando Dios mismo permitió eso. Y si lo está permitiendo es por algo. Me han dicho, dice Pablo, que hay disensión entre ustedes, le dice a la iglesia de Corinto. Y creo que sí lo hay. Y es necesario que lo haya. Para ver quién de vosotros es aprobado. ¿Sabe qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que hay peleas, disensiones, separaciones y hay gente que se va porque Pablo dice que eso es bueno para ver quién realmente se va a comportar como hijo de Dios. Para ver realmente quién es hijo de Dios. O si vamos a estar de bocones. Porque nosotros en lugar de estar diciendo, es que el fulano, es que la fulana, es que el esto, es que el esto. Deberíamos de estar orando por estas personas, rogando por estas personas. Esa es nuestra labor como sacerdotes. Es nuestra labor como intercesores delante de Cristo por las personas que aún no entienden cómo es el Evangelio de Cristo y a qué fuimos llamados. No estamos para atacar a ninguna denominación, no estamos para atacar a ninguna otra persona aunque no crea. Estamos para orar, para interceder. Esa es nuestra función, esto es nuestra labor. No somos jueces, solo hay un juez, un único juez. Un único con derecho a ejercer el juicio sobre los demás. Un único que juzga justamente a la iglesia, a las ovejas, a los pastores y líderes y al pueblo de Israel y su presidente, su primer ministro y a su ejército, solo Dios. Porque nosotros tenemos una mente cerrada, muy chiquitita y no tenemos el escenario que Dios tiene. ¿Sabe cuál es nuestro escenario? Una pantallita, muchas veces un TikTok, muchas veces un YouTube. Ese es nuestro escenario. ¿Y sabe cuál es el escenario de Dios? La eternidad completa. Ese es el escenario, la eternidad completa. Él sabe cómo comienza y cómo termina todo. Sabe cómo comienza usted y cómo termino yo. Podría ser que estemos diciendo nosotros, ay, qué barbaridad aquellos que se fueron, ay, qué barbaridad aquellos que están allá y ahora están haciendo esto y ahora están haciendo aquello. Sí, sí, claro, caemos en eso porque yo soy un pastor que me equivoco y abro la boca más de la cuenta también. Pero no nos toca eso, mis hermanos. Puede ser que el día de mañana ellos estén a los pies del Señor adorándole, orándole y nosotros estemos bailando la pachanga. El que cree estar firme, mire que no caiga, dice. Pero hoy la iglesia que fue insertada en el olivo, que fue llamada a ser parte de lo que es la raíz, que es Jesucristo, y el árbol del olivo, que es Israel, la iglesia que fue metida ahí en un sistema judaico, se cree más. Ay, ahora somos los elegidos. Somos maravillosos, somos tan buenos. No, 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 no. Cuando se active el protocolo de Sansón, porque se va a activar en Israel, acuérdese de esta enseñanza, mi hermano y mi hermana. Y cuidado la posición que toma, si estamos aquí todavía. Cuidado. Cuidado la posición que toma, porque la posición que nosotros tomemos va a ser una posición irresponsable. Porque la única posición que tenemos que tomar
nosotros es orar porque los hombres se arrepientan delante de Dios aún hasta su último suspiro. Cierro esta enseñanza. Voy a dejar de grabar para que podamos participar. Hagamos participaciones de forma de que la mayoría lo pueda hacer. No que reprediquemos sobre lo que prediqué, sino que participemos sobre lo que estoy diciendo para que tengamos un chance, para que podamos extraer la riqueza. El protocolo de Sansón no es voy a matarlos a todos. Bueno, sí es eso, pero no es lo que tenemos que hacer. Voy a matarlos a todos aunque yo me muera con tal de exterminar esto. No, mis hermanos. Eso lo hizo Sansón equivocadamente y no lo dejó Dios ahí. Lo está haciendo Israel equivocadamente y lo va a hacer equivocadamente. Les voy a decir cuál es el protocolo que nosotros tenemos que tomar. Sansón extendió sus brazos, puso su mano izquierda en una columna y su mano derecha en otra, y empujó para que se murieran todos los que estaban ahí, y le dijo a Dios: permíteme vengarme por mis ojos, aunque sea solo esta vez. Ese es el protocolo de Sansón. ¿Y sabe cuál es el protocolo de Jesús? Él tenía un brazo clavado a un lado, el otro brazo clavado al otro, vio hacia abajo y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Papito, lava sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y una vez que exhaló, entregó su espíritu en el Señor para que usted y yo podamos entender que lo que tenemos que hacer no es lo que hizo Sansón, no es lo que hizo Israel o lo que va a hacer Israel, para que hagamos lo que hizo Jesús. Y oremos por las personas que no saben lo que usted y yo sabemos. Y tengamos compasión de esas personas. Y roguemos por esa persona, no importa qué raza sean, no importa qué nacionalidad sean, no importa qué denominación religiosa sean, o si no tienen ni siquiera denominación, no creen en nada. No importa quién sea, nosotros tenemos la función de orar. Esa es nuestra función. Por el deseo de Dios. Él desea, pero no porque lo desee no significa que va a pasar. Porque le da la oportunidad a la persona de tomar sus decisiones también. Pero ¿cuál es el deseo de Él? Él desea que todo hombre proceda al arrepentimiento. Y debemos de orar por eso. Voy a orar y regreso para que conversemos, para que las personas que me escuchan en YouTube queden con esta oración también. Padre, en el nombre tuyo, Jesús, te doy gracias por la enseñanza que nos das, Señor. Gracias por llamar nuestra atención, Señor. Gracias por movernos el piso, Señor. Gracias por ayudarnos a vernos tan insolentes, tan soberbios, irresponsables, Señor, necios, que creemos nosotros, Señor, que somos mejores que los demás. Y mejor no tenemos nada. Lo único que tenemos de diferente es que tú, Señor, nos has mostrado tu misericordia, tu gracia, y la hemos entendido. Eso es lo que tenemos de más. Pero eso nos hace a nosotros, Señor, merecedores. No tenemos nada por mérito nuestro, es porque así te plació, Señor. Y decidiste vernos a hombres pecadores y mujeres pecadoras con gracia, Señor, y con compasión y con misericordia. Ayúdanos a ver de la misma manera. Ayúdanos a medir nuestra boca, nuestra lengua, nuestra forma de hablar, a dejar de ser tan ligeros, Señor. Porque el único que puede tirar una piedra, Señor, a una mujer adúltera no lo hizo. Le dio la oportunidad de arrepentirse. Porque el único que podía destruir a todos esos soldados romanos que lo estaban crucificando eras tú, y no lo hiciste, Señor. Porque diste la oportunidad, Señor, que tu mensaje de amor, de paz y compasión llegara. Ayúdanos a dejar de ser tan juiciosos, me refiero a juzgar a las demás personas sin recordar o tratando de obviar de manera voluntaria que somos seres humanos necesitados de compasión
y que un día está un hermano sentado o una hermana sentada en la silla de la vergüenza y mañana podemos estar nosotros. En tu nombre santo y bendito, Señor Jesucristo. Amén. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrabanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Cargando su cruz a cuestas, mi Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo Rey y Señor, y fue quien quiso ir por su amor por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.